Buenas noches, mi nombre es Nicolás Calderón. Me correspondió la exposición del capítulo 3, Routing dinámico. Cuando hablamos de compartir información y de realizar la comunicación entre distintos sistemas tecnológicos, el enrutamiento dinámico es uno de los primeros conceptos que nos vienen a la cabeza. Bajo este proceso, una serie de máquinas que se encuentren dentro de una misma red tendrán capacidad para llevar a cabo una comunicación entre ellas de forma permanente. Su comunicación se ocupará de que las tablas de enrutamiento estén siempre en una actualización adecuada. Se controlará el estado vinculado a los enlaces y además se podrán comprobar cuáles son las rutas más convenientes en base al estado del análisis de la red. Evolución del protocolo de routing dinámico. Los protocolos de routing dinámico se utilizan en el ámbito de las redes desde finales de la década de los 80. Uno de los primeros protocolos de routing fue el RID. RID 1 se lanzó en 1988, pero ya en 1969 se utilizaban algunos de los algoritmos básicos en dicho protocolo. A medida que las redes evolucionaron y se volvieron más complejas, surgieron nuevos protocolos de routing. El protocolo RID se actualizó a RID 2 para hacer lugar al crecimiento en el entorno de red. Sin embargo, el RID V2 aún no se escala a las implementaciones de red de mayor tamaño de la actualidad, con el objetivo de satisfacer las necesidades de las redes más grandes. Componentes del protocolo del routing dinámico. Los protocolos de routing se usan para facilitar el intercambio de información de routing entre los routers. Un protocolo de routing es un conjunto de procesos, algoritmos y mensajes que se usan para intercambiar información de routing y completar la tabla de routing con la elección de los mejores caminos que realiza el protocolo. Propósito de los protocolos de routing dinámico incluye lo siguiente: descubrir redes remotas, mantener la información de routing actualizada, escoger el mejor camino hacia las redes del destino, poder encontrar un mejor camino nuevo si la ruta actual deja de estar disponible. Los componentes principales de los protocolos de routing dinámico incluyen los siguientes: estructuras de datos, mensajes del protocolo de routing, algoritmo. Estos protocolos permiten a los routers compartir información en forma dinámica sobre redes remotas y ofrecer esta información automáticamente en sus propias tablas de routing. Uso del routing estático. Facilita el mantenimiento de la tabla de routing en redes más pequeñas en las cuales no está previsto que crezcan significativamente. Realiza routing desde y hacia una red de rutas internas, que es una red con una sola ruta predeterminada hacia afuera y sin conocimiento de redes remotas. Permite acceder a una única ruta predeterminada, la cual se utiliza para representar una ruta hacia cualquier red que no tiene una coincidencia más específica con otra ruta en la tabla de routing. Ventajas y desventajas del routing estático. Ventajas: fácil de implementar en una red pequeña, muy seguro, no se envían anuncios, a diferencia del caso de los protocolos de routing dinámico. La ruta hacia el destino siempre es la misma, dado que no se requieren algoritmos de routing ni mecanismos de actualización. No se necesitan recursos adicionales. CPU o RAM. Desventajas: adecuado solamente para topologías simples o para fines específicos como una ruta estática predeterminada. La complejidad de la configuración aumenta notablemente a medida que crece la red. Se requiere intervención manual para volver a enrutar el tráfico. Uso de los protocolos de routing dinámico.
Los protocolos de routing dinámico ayudan al administrador de red a administrar el proceso riguroso y lento de configuración y mantenimiento de rutas estáticas. El routing dinámico es la mejor opción para redes grandes como las que se muestran. Ventajas y desventajas del routing dinámico. Ventajas. Adecuado en todas las topologías donde se requieren varios routers. Por lo general es independiente del tamaño de la red. Si es posible, adapta automáticamente la topología para volver a enrutar el tráfico. Desventajas. La implementación puede ser más compleja, menos seguro. Se requieren opciones de configuración adicionales para proporcionarle protección. La ruta depende de la topología actual. Requiere CPU, RAM y ancho de banda de enlace adicionales. Modo de configuración del RID en el router. Si bien el protocolo RID se utiliza con muy poca frecuencia en las redes modernas, es útil como base para comprender el routing de red básico. Esta sección se proporciona una breve descripción general de la forma en que se configuran los valores básicos del RID y la manera en que se verifica RID v2. Para habilitar RID, utilice el comando router-RID. Este comando no inicia en forma directa el proceso del RID. En cambio, proporciona acceso al modo de la configuración del router, donde se configuran los parámetros de routing RID. Al habilitar RID, la versión predeterminada es RID v1. Para deshabilitar y eliminar RID, utilice el comando de configuración global no router RID. Este comando detiene el proceso RID y elimina todas las configuraciones RID existentes. Anuncio de redes. Al ingresar en el modo de configuración de router RID, el router recibe instrucciones para que ejecute RID v1, pero el router aún necesita conocer las interfaces locales que deberá utilizar para comunicarse con otros routers, así como las redes conectadas en forma local que deberá publicar a dicho router. Para habilitar el routing RID para una red, utilice Network Dirección de Red, comando del modo de configuración del router. Introduzca la dirección de red con clase para cada red conectada directamente. Verificar el router del RID. El comando showItProtocols muestra los parámetros del protocolo de routing IPv4 configurados actualmente en el router. Este resultado que se muestra en la figura confirma la mayoría de los parámetros del RID, incluido lo siguiente. El routing RID está configurado y en ejecución en el router R1. Los valores de diversos temporizadores, por ejemplo, el R1 envía la siguiente actualización del router en 16 segundos. Tercero, la versión del RID configurada actualmente es RID v1. El R1 realiza la sumarización en el límite de la red con clase. Quinto, el R1 anuncia las redes con clase. Estas son las redes que el R1 incluye en sus actualizaciones RID. Los vecinos RID se indican mediante la inclusión de la dirección IP del siguiente salto. La AD asociada que el R2 utiliza para las actualizaciones enviadas por este vecino y el momento en que dicho vecino reciba la última actualización. Habilitación y verificación del RID v2. De manera predeterminada, cuando hay un proceso de RID configurado en un router Cisco, este ejecuta RID v1. Configurar versión 1 habilitada RID v1 solamente, mientras que configurar no versión revierte el router a la configuración predeterminada.
mediante la cual se envían actualizaciones de la versión 1, pero se está a la escucha de actualizaciones de la versión 1 y la versión 2. Deshabilite el resumen automático. Para modificar el comportamiento predeterminado de RID-V2 de sumarización automática, utilice el comando de modo de configuración del router, no autosumari. Este comando no tiene ningún efecto cuando se utiliza RID-V1. Cuando se deshabilita la sumarización automática, RID-V2 ya no resume las redes a la dirección con clase en routers fronterizos. RID-V2 ahora incluye todas las subredes y sus máscaras correspondientes en sus actualizaciones de routing. El comando show IP protocols ahora indica lo siguiente: automática network sumarización y effect. El resumen de red automático no está en vigencia. Configuración de la interfaces pasivas. De manera predeterminada, las actualizaciones de RID se reenvían por todas las interfaces con RID habilitado. Sin embargo, las actualizaciones de RID solo se deben enviar por interfaz conectadas a otros routers con RID habilitado. El envío de actualizaciones innecesarias a una LAN impacta en la red de tres maneras: desperdicio de ancho de banda, desperdicio de recursos y riesgos de seguridad. Propagar una ruta predeterminada. Para propagar una ruta predeterminada en RID, el router perimetral debe estar configurado con lo siguiente: una ruta estática predeterminada mediante el comando IP router 000. El comando de configuración del router Default Information Original. Esto le ordena al R1 que produzca información predeterminada mediante la propagación de la ruta estática predeterminada en actualizaciones RID. Entradas de la tabla de routing. La topología que se muestra en la figura 1 se utiliza como la topología de referencia para esta sección. Observe lo siguiente en la topología. El R1 es el router perimetral que se conecta a Internet. Por lo tanto, propaga una ruta estática predeterminada a R2 y R3. El R1, el R2 y el R3 contienen redes no contiguas separadas por otra red con clase. El R3 también introduce una ruta de superred 192.168.00/16. En la figura 2 se muestra la tabla de routing IPv4 del R1 con las rutas dinámicas estáticas y conectadas directamente. Entradas conectadas directamente. Las entradas contienen la siguiente información: origen de la ruta. Identifica el modo en que se descubrió la ruta. Las interfaces conectadas directamente tienen dos códigos de origen de ruta. Se identifica una red conectada directamente. Las redes conectadas directamente se crean de forma automática cada vez que se configura una interfaz con una dirección IP y se activa. Él identifica que la ruta es local. Las rutas locales se crean de forma automática cada vez que se configura una interfaz con una dirección IP y se activa. Red de destino. La dirección de la red remota y la forma en que se conecta a esa red. Interfaz de salida. Identifica la interfaz de salida que se utiliza para reenviar paquetes a la red de destino. Un router tiene, por lo general, varias interfaces configuradas. En la tabla de routing se almacena información acerca de las rutas conectadas directamente y de las rutas remotas, tal como ocurre con las redes conectadas directamente. El origen de la ruta identifica cómo se descubrió la ruta.
Entradas de red remota. Origen de la ruta. Identifica el modo en que se descubrió la ruta. Red de destino. Identifica la dirección de la red remota. Distancia administrativa. Identifica la confiabilidad del origen de la ruta. La AD para las rutas estáticas es 1 y la AD para las rutas conectadas es 0. Los protocolos de routing dinámico tienen una AD mayor que 1 según el protocolo. Métrica. Identifica el valor asignado para llegar a la red remota. Los valores más bajos indican las rutas preferidas. La métrica para rutas estáticas y conectadas es 0. Siguiente salto. Identifica la dirección IPv4 del router siguiente al que se debe reenviar el paquete. Marca de hora de la ruta. Identifica cuándo fue la última comunicación con la ruta. Interfaz de salida. Identifica la interfaz de salida que se debe utilizar para reenviar un paquete hacia el destino final. Términos de la tabla de routing. Una tabla de routing armada dinámicamente proporciona mucha información, como se muestra en la ilustración. Por lo tanto, es de vital importancia comprender el resultado generado por la tabla de routing. Al analizar el contenido de una tabla de routing, se utilizan términos especiales. La tabla de enrutamiento IP de Cisco no es una base de datos plana. La tabla de enrutamiento en realidad es una estructura jerárquica que se usa para acelerar el proceso de búsqueda cuando se ubican rutas y se reenvían paquetes. Dentro de esta estructura, la jerarquía incluye varios niveles. Las rutas se analizan en términos de lo siguiente. Ruta final, ruta de nivel 1, ruta principal de nivel 1, rutas secundarias de nivel 2. Ruta final. Una ruta final es una entrada de la tabla de routing que contiene una dirección IPv4 del siguiente salto o una interfaz de salida. Las rutas conectadas directamente, las rutas descubiertas dinámicamente y las rutas locales son rutas finales. Ruta de nivel 1. Una ruta de nivel 1 es una ruta con una máscara de subred igual o inferior a la máscara con clase de la dirección de red. Por lo tanto, una ruta de nivel 1 puede ser cualquiera de las siguientes: ruta de red, ruta de subred, ruta predeterminada. El origen de la ruta de nivel 1 puede ser una red conectada directamente, una ruta estática o un protocolo de enrutamiento dinámico. Ruta secundaria de nivel 2. Una ruta secundaria de nivel 2 es una ruta que constituye una subred de una dirección de red con clase. Proceso de búsqueda de rutas. Cuando un paquete llega a una interfaz del router, el router analiza el encabezado del IPv4, identifica la dirección IPv4 de destino y continúa a través del proceso de búsqueda del router. Mejor ruta. Coincidencia más larga. La mejor coincidencia es la coincidencia más larga. La mejor coincidencia es la ruta de la tabla de routing que contiene la mayor cantidad de bytes del extremo izquierdo coincidentes con la dirección IPv4 de destino del paquete. La ruta con la mayor cantidad de bytes del extremo izquierdo equivalentes a la coincidencia más larga es siempre la ruta preferida. Entradas conectadas directamente. En las entradas de las rutas conectadas directamente se muestra la siguiente información. Origen de la ruta. Identifica el modo en que se descubrió la ruta. Las interfaces conectadas directamente tienen dos códigos de origen de ruta. C. Identifica una red conectada directamente, mientras que L identifica que está en una ruta local. Red conectada directamente. La dirección IPv6 de la red conectada directamente. Distancia administrativa. Identifica la confiabilidad del origen de la ruta.
IPv6 utiliza las mismas distancias que IPv4. El valor 0 indica el mejor origen y el más confiable. Métrica. Identifica el valor asignado para llegar a la red remota. Los valores más bajos indican las rutas preferidas. Interfaz de salida. Identifica la interfaz de salida que se utiliza para reenviar paquetes a la red del destino. Routing dinámico. Los routing utilizan protocolos de routing dinámico para facilitar el intercambio de información de routing entre ellos. El propósito de los protocolos de routing dinámico incluye lo siguiente: detección de redes remotas, mantenimiento de información de routing actualizada, selección de la mejor ruta hacia las redes de destino y búsqueda de una mejor ruta nueva si la ruta actual deja de estar disponible. Si bien los protocolos de routing dinámico requieren menos sobrecarga administrativa que el routing estático, requieren dedicar parte de los recursos de un router a la operación del protocolo, incluidos tiempo de CPU y ancho de banda del enlace de red. Bueno, este es mi capítulo de exposición. Disculpen pues la publicación tan tarde y espero pues nos sirva en el proceso de aprendizaje. Buenas noches.